Este ensayo busca dar una crónica rápida y fácil de la larga historia de Japón, trazando un camino desde sus primeras sociedades asentadas hasta su estado actual, como una potencia global en tecnología y cultura. La historia irá en orden de tiempo, dividiendo miles de años de desarrollo en distintas épocas históricas, cada una marcada por uno o dos momentos clave. El objetivo no es dar un estudio académico completo, sino más bien una vista clara y sencilla que capture lo más importante de la increíble transformación de Japón. Viajaremos desde los cazadores-recolectores que hacían cerámica en el pasado lejano hasta los creadores del tren bala, viendo cómo una nación puede pasar del aislamiento feudal a la modernización rápida y de la ambición imperial a la prosperidad pacífica. El lenguaje usado en esta exploración será fácil de entender, hecho para que los cambios históricos complicados sean claros para mucha gente. Evitaremos palabras académicas difíciles y debates políticos complicados, enfocándonos en las grandes corrientes que moldearon el destino de la nación. La historia de Japón comienza en lo más profundo de la prehistoria con el período Jōmon. Desde aproximadamente 14.000 a.C. hasta 300 a.C. Durante esa inmensa cantidad de tiempo, vivieron como cazadores-recolectores, vidas dictadas por los ritmos de la naturaleza. Su logro cultural más significativo fue la cerámica con marcas de cuerda, o yomon. No eran nómadas en el sentido típico, establecieron asentamientos semipermanentes, subsistiendo con una rica dieta de pescado, caza, plantas silvestres. No había un gobierno central o un estado unificado, pero la presencia generalizada de la cerámica yomon sugiere una esfera cultural compartida en todas las islas. Un cambio profundo ocurrió con el comienzo del período Yayoi, desde aproximadamente el 300 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Esta era se definió por la introducción de nuevas tecnologías del continente asiático, sobre todo, la agricultura de arroz húmedo. El cultivo de arroz en campos irrigados transformó la sociedad, permitiendo asentamientos más grandes y permanentes, y un aumento significativo de la población. Junto con la agricultura, llegó el conocimiento de la metalurgia, herramientas de bronce, armas de bronce, herramientas y armas de hierro. Estos avances llevaron al surgimiento de una sociedad más estratificada, con caciques locales y clanes poderosos, compitiendo por influencia y recursos, sentando las bases para los primeros protoestados. Después del Yayoi vino el período Kofun, que duró desde aproximadamente el 250 hasta el 538 después de Cristo y marcó el ascenso de un poder político más consolidado. Esta era lleva el nombre de los enormes túmulos funerarios de tierra, o kofun. Estas tumbas en forma de ojo de cerradura, algunas gigantes, son testimonios monumentales de la inmensa autoridad y los recursos de la élite. La escala de estos proyectos exigía una fuerza laboral organizada y movilizada. Fue durante este periodo que el clan Yamato comenzó a afirmar su dominio. El paisaje cultural y político del Kofun fue moldeado por el contacto con el Asia continental, particularmente los reinos de Corea, las dinastías de China. Esta interacción no fue solo comercio, sino la transmisión de ideas, tecnologías y prácticas culturales. Esta creciente conexión con el mundo preparó cambios dramáticos en siglos siguientes. El período Asuka, que a menudo se agrupa con el período Nara y abarca los años desde el 538 hasta el 794, marca un punto de inflexión fundamental en la historia japonesa, la llegada formal del budismo. Introducida desde el reino coreano de Baekje, la nueva religión trajo consigo no solo doctrinas espirituales, arte avanzado, arquitectura y un sistema de escritura sofisticado. La adopción del budismo fue inicialmente una fuente de conflicto entre clanes poderosos en la corte imperial, pero finalmente fue defendida por figuras influyentes como el príncipe Shotoku. Bajo su patrocinio, el budismo floreció y el Estado comenzó a organizarse activamente, utilizando modelos chinos de burocracia centralizada con un código legal y una estructura judicial formal. Este impulso hacia la centralización culminó en el período Nara, que comenzó en el 710 con el establecimiento de la primera capital permanente de Japón, en Heijō-kyō, la actual Nara. A diferencia de las capitales anteriores que se trasladaban con la muerte de cada emperador, Nara fue diseñada como un gran centro de poder permanente, modelado directamente en la capital china Tang de Chang'an. Era una ciudad con un trazado de cuadrícula, magníficos templos budistas, palacios administrativos y una creciente población urbana. La creación de una capital fija
solidificó la autoridad del emperador y el gobierno central, proporcionando un corazón físico y simbólico para el recién unificado Estado japonés. También fue durante este tiempo que los japoneses comenzaron a producir sus propios registros históricos escritos, marcando el amanecer de la historia registrada en el archipiélago. La corte imperial encargó la compilación del Kojiki y el Nihon Shoki. Estos textos fueron empresas monumentales, tejiendo mitos, leyendas y relatos históricos para legitimar el gobierno de la línea imperial Yamato al rastrear su ascendencia divina de la diosa del sol Amaterasu. Este acto de escribir la historia fue una poderosa herramienta política, cimentando el papel del emperador como líder espiritual y temporal de la nación y creando una narrativa fundamental para la identidad japonesa. El aparato estatal continuó desarrollándose con la implementación del sistema Ritsuryo, un complejo código de leyes penales y administrativas adaptadas de China. Este sistema intentó colocar toda la tierra y la gente bajo el control directo del emperador, estableciendo un sistema nacional de impuestos y reclutamiento. Si bien la implementación completa de este ambicioso modelo resultó difícil en la práctica, su establecimiento representó un profundo esfuerzo para crear un Estado cohesivo y administrado centralmente. En 794, la corte imperial se mudó de Nara a una capital nueva y más grande llamada Heian-kyo, que más tarde sería conocida como Kioto. Esta mudanza marcó el comienzo del período Heian, una era que duró casi 4 siglos, hasta 1185, celebrada como una edad de oro de la cultura de la nobleza. Aunque el emperador seguía siendo teóricamente el gobernante supremo de la nación, el poder político real se alejó poco a poco del trono y pasó a manos de nobles poderosos de la corte, especialmente el clan Fujiwara, a través de matrimonios estratégicos de sus hijas con emperadores. Este arreglo político permitió a la corte imperial enfocarse en sí misma, creando una cultura única y muy refinada que era diferente de las influencias chinas. La vida entre la nobleza Heian se regía por un gusto estético exquisito y un complejo código de buenos modales. Las damas de la corte, usando la escritura kana que acababa de crearse, produjeron obras maestras de la literatura mundial, incluyendo La historia de Genji de Murasaki Shikibu, considerada a menudo la primera novela del mundo. Los logros culturales de la corte Heian fueron realmente impresionantes, dando origen a formas de arte, poesía y prosa claramente japonesas. Este enfoque en la belleza y las actividades de la corte creó un mundo de elegancia y lujo sin igual para una pequeña parte de la población. Sin embargo, esta concentración en la capital tuvo un costo. La preocupación de la nobleza por los asuntos culturales significó que prestaban cada vez menos atención al gobierno de las provincias. Mientras los nobles de la corte escribían poesía y participaban en ceremonias elaboradas, su control sobre el campo se iba perdiendo. En las provincias empezó a surgir una nueva clase de guerreros, los samuráis. Estos guerreros de las provincias eran contratados por los dueños de tierras e incluso por la propia corte para administrar propiedades, cobrar impuestos y mantener el orden donde la autoridad del gobierno central se había debilitado. El delicado equilibrio del período Heian se hizo añicos a finales del siglo XII, cuando poderosos clanes guerreros compitieron por el control de la nación, principalmente los Taira, los Minamoto. Su conflicto culminó en la guerra Genpei. Terminó en 1185 con la victoria decisiva de Minamoto no Yoritomo. En lugar de simplemente dominar la corte en Kioto, Yoritomo dio un paso revolucionario. Estableció un nuevo gobierno militar, o bakufu, en la ciudad de Kamakura. En 1192, el emperador le concedió el título de shogun. Bajo el shogunato Kamakura, Japón desarrolló un sistema dual de gobierno. Este sistema feudal se basaba en una red de lealtad y obligación entre el shogun y sus señores vasallos. Un momento decisivo llegó en 1274 y en 1281 con los intentos de invasión del Imperio Mongol bajo Kublai Khan. Aunque ayudados por tifones fortuitos, más tarde mitificados como kamikaze o vientos divinos, los samuráis repelieron con éxito las formidables flotas mongolas. El shogunato Kamakura finalmente se debilitó y fue derrocado, lo que llevó al establecimiento del shogunato Ashikaga en 1336, que trasladó la sede del gobierno militar de nuevo al distrito de Muromachi de Kioto. El período Muromachi se caracterizó por una forma de gobierno menos centralizada, y nacieron nuevas formas de arte patrocinadas por la clase samurái.
la belleza austera de los jardines zen, el sutil drama del teatro No y el refinado ritual de la ceremonia del té. A pesar de estos logros culturales, la fragmentación política del período Muromachi finalmente se salió de control. La guerra Onin, de 1467 a 1477, devastó Kioto y destrozó por completo la autoridad del shogunato Ashikaga. Este conflicto sumió a Japón en un siglo de implacable guerra civil, conocida como el período Sengoku. El país se fracturó en docenas de dominios independientes, cada uno gobernado por un daimyo que buscaba expandir su territorio y competir por el control último de la nación. Fue, una era de caos y agitación social, pero también una que forjaría las figuras legendarias que finalmente reunificarían Japón. El primero fue Oda Nobunaga, un estratega brillante pero despiadado, que conquistó casi un tercio de Japón utilizando tácticas innovadoras y la adopción estratégica de armas de fuego introducidas por comerciantes portugueses. Después del asesinato de Nobunaga, en 1582, su general más capaz, Toyotomi Hideyoshi, completó el proceso de unificación. Tras la muerte de Hideyoshi, su principal aliado, Tokugawa Ieyasu, consolidó su poder en la decisiva batalla de Sekigahara en 1600. 3 años después, en 1603, Ieyasu fue nombrado shogun por el emperador, estableciendo el shogunato Tokugawa y trasladando la capital a su ciudad fortaleza de Edo. Esto marcó el comienzo del período Edo, más de 250 años de paz, estabilidad y orden político. El shogunato implementó un sistema de control. Los daimyo pasaban años alternos en Edo. Una de las políticas más definitorias fue el sakoku, la política de país cerrado, en la década de 1630, y restringió el comercio exterior a un solo puerto, Dejima en Nagasaki, comercio solo con los holandeses y con los chinos. Este aislamiento cortó a Japón del mundo exterior durante más de 2 siglos. Pero la política fomentó una cultura doméstica única y vibrante. Durante esta larga paz, la economía y la sociedad experimentaron una profunda transformación. Esta nueva cultura urbana dio origen a formas de entretenimiento y arte, kabuki, impresiones ukiyo-e en xilografía, ukiyo-e que representaban escenas de la vida urbana, hermosas cortesanas y actores famosos. El largo y pacífico aislamiento del período Edo llegó a un final abrupto en 1853. En ese año, un escuadrón de buques de guerra estadounidenses, al mando del comodoro Matthew Perry, navegó hacia la bahía de Edo. Perry llevaba una carta del presidente de los Estados Unidos exigiendo que Japón abriera sus puertos al comercio exterior. Los barcos negros mostraron su avanzada potencia de vapor, y sus formidables cañones presentaron un desafío militar que el shogunato Tokugawa no pudo resistir. Ante la amenaza implícita de la fuerza, Japón se vio obligado a firmar tratados que pusieron fin a sus 2 siglos de aislamiento. Eso provocó un período de intensa agitación interna y debate sobre el futuro de la nación. La apertura forzada expuso la debilidad del shogunato y alimentó un poderoso movimiento nacionalista entre jóvenes samuráis. Satsuma, Choshu, argumentaban que Japón debía modernizarse rápidamente para evitar la colonización. Se unieron bajo el lema Son no Yoi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Su movimiento culminó en 1868 con el derrocamiento del shogunato Tokugawa y la restauración del gobierno imperial directo bajo el joven emperador Meiji. La restauración Meiji no fue un regreso al pasado, sino una revolución radical desde arriba. El nuevo gobierno Meiji emprendió un programa de modernización asombrosamente rápido. El sistema feudal fue desmantelado. La clase samurái fue abolida. Se estableció un ejército moderno de reclutas, inspirado en el modelo prusiano. El gobierno envió misiones a Europa. El gobierno envió misiones a los Estados Unidos. Se promulgó una nueva constitución y se creó la Dieta, un parlamento electo. El Estado promovió la industrialización, construcción de fábricas, ferrocarriles, líneas telegráficas. En pocas décadas Japón pasó de sociedad feudal y agraria a nación centralizada e industrial, con un poderoso ejército. Esta modernización fue impulsada por urgencia nacional y el deseo de paridad con Occidente. Se instituyó un sistema de educación universal para fomentar alfabetización, habilidades técnicas y lealtad al emperador. La modernización de la era Meiji impulsó a Japón al escenario mundial como una nueva potencia imperial.
El inicio del siglo XX, especialmente el periodo Taisho, de 1912 a 1926, vio florecer la participación política y una cultura urbana moderna y vibrante. Sin embargo, este periodo de la democracia Taisho también estuvo marcado por tensiones económicas subyacentes y crecientes tensiones políticas. La ambición de Japón de asegurar recursos y establecer su propia esfera de influencia en Asia, imitando las acciones de las potencias coloniales occidentales, lo llevó al conflicto. La victoria de la nación en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 ya había señalado su llegada como una fuerza militar importante. Continuó expandiendo sus posesiones coloniales, incluyendo Corea, incluyendo Taiwán. El periodo Showa temprano, que comenzó en 1926 con el reinado del emperador Hirohito, fue testigo del ascenso del militarismo y el ultranacionalismo. La depresión económica mundial de los años 1930 golpeó duramente a Japón, desacreditando a los políticos civiles y empoderando a los militares. Los militares abogaron por una expansión agresiva para asegurar mercados, asegurar materias primas. Esta ideología llevó a la invasión de Manchuria en 1931 y a una guerra a gran escala con China a partir de 1937. Culminando en el ataque sorpresa a la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo que llevó a Japón a la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del eje. La guerra en el Pacífico fue inicialmente exitosa para Japón, pero la marea cambió a medida que el poder industrial de los Estados Unidos se hizo sentir. El conflicto terminó en una devastación total para Japón. En agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición incondicional de Japón. El país quedó en ruinas, sus ciudades destruidas, su imperio perdido y su gente enfrentando el hambre. Esta derrota catastrófica marcó el final de las ambiciones imperiales de Japón y llevó a un periodo de ocupación por las fuerzas aliadas, principalmente los Estados Unidos, que duraría hasta 1952. Bajo la ocupación estadounidense, Japón experimentó una transformación radical. El ejército fue desmantelado y se redactó una nueva constitución, que renunció famosamente a la guerra como un derecho soberano de la nación, artículo 9, y redefinió al emperador como una figura simbólica en lugar de un gobernante divino. Se implementaron reformas radicales en la propiedad de la tierra, la educación y los derechos laborales, diseñadas para democratizar el país y desmantelar las estructuras que habían llevado al militarismo. Este período de reconstrucción de posguerra, aunque nacido de una derrota devastadora, sentó las bases políticas y sociales para la milagrosa recuperación de Japón y su resurgimiento como una nación pacífica y próspera. Tras los difíciles años de la reconstrucción de la posguerra, Japón se embarcó en un periodo sin precedentes de crecimiento económico de alta velocidad, conocido como el milagro económico japonés. Desde los años 1950 hasta los 1980, la nación se transformó en una potencia mundial. Fuerte ética de trabajo, cooperación gobierno-industria, enfoque en innovación tecnológica. Empresas japonesas lideraron la fabricación, automóviles, electrónica, componentes de alta tecnología. Sony, Toyota, Honda. Hecho en Japón marcó un nuevo estándar. Auge creó una próspera clase media. Heisei empezó en 1989 con Akihito, pero la burbuja de finales de los 80 estalló. Llegó la década perdida. Recesión y desafíos sociales, población envejeciendo, tasa de natalidad decreciente. Fue también un momento de cambio social y cultural. Anime, manga, videojuegos. Era Reiwa, 2019 con Naruhito. Desafíos y oportunidades. Líder en tecnología, robótica, diseño, pero enfrenta problemas demográficos que tensan bienestar y fuerza laboral. Panorama geopolítico cambiante. Alianza con EU. Relaciones complejas con China. Recuerdo del 2011. Terremoto, tsunami, desastre nuclear de Fukushima. Imágenes de recuperación y resiliencia. Desde alfareros del período Jomon hasta los guerreros feudales, la rápida modernización de la restauración Meiji, hasta la innovación tecnológica de hoy. El viaje del samurái al Shinkansen fue una transformación social. Japón hoy, síntesis de pasado y futuro. Templos antiguos bajo relucientes rascacielos. Tradición y tecnología coexisten. Una historia que sigue dando forma al siglo XXI.